Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a hacer un pequeño estudio de cuáles fueron los pecados que llevaron a comer el fruto a Eva. Eso vamos a leer primeramente la palabra, vamos a ver el relato de la desobediencia del hombre. Eso sale en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y así dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí vamos a estudiar. Muchas historias hay sobre el pecado que cometió Eva. Uno de los que he escuchado es de que ella cometió adulterio. Tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Eso andan diciendo muchos. Miremos qué nos dice la Biblia así acerca de eso. La palabra que utiliza la Biblia en serpiente es la palabra hebrea nahas, que uno de sus significados es simbólico, que incluye al tentador o demonio. Sabemos que los demonios son seres espirituales y que estos necesitan un cuerpo para poseerlo, dominarlo, haciéndolo esclavo de sus deseos carnales. Esto de que necesitan un cuerpo sale en la historia cuando Jesús fue a la tierra de los Gadarenos y se encontró con dos endemoniados que salieron de los sepulcros. Estos demonios le rogaron a Jesús que le permitiera ir al hato de los cerdos. Esa historia la puede leer en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Esto nos demuestra que los demonios necesitan un cuerpo. Entonces aclaramos a través de la palabra que Eva no podía tener sexo con un demonio porque ellos no tienen cuerpo, son seres espirituales. Muchos hermanos creen esa historia que está muy mal contada. Por otro lado, si no sale en la Biblia es mentira, son falsos argumentos de fábulas mal contadas, como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 4, que dice la palabra: y apartaron de la verdad el oído y se volvieron a las fábulas. Eso hacen muchos hermanos, inventar fábulas como esa de que Eva tuvo sexo con la serpiente o demonio. No andemos creyendo en todo tipo de historia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y nos revele la verdad de la palabra. Entonces ahora vamos a estudiar el pecado que cometió Eva. Primero el tentador o diablo comenzó por plantar la semilla de la duda, cuando le dice a Eva, lo que sale en Génesis capítulo 3 versículo 1, que dice la palabra: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuántas veces el diablo nos ha sembrado esa misma semilla de duda? Como por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha susurrado, con que Dios os ha dicho, no mentirás? Una mentirita pequeña no es mala, pero nosotros sabemos que todo es pecado, sea pequeño o grande. No dejemos que nos engañe nuestro enemigo. Obedezcamos lo que Dios nos manda en su palabra. No hagamos caso a las mentiras del demonio o tentador, cayendo así en el pecado. Volviendo al pecado de Eva, el primer pecado fue la duda, dudar de la palabra de Dios. Eso quiere decir que ella comenzó a no creer en Dios, porque la duda ya estaba sembrada en ella. Miremos qué le respondió Eva al tentador. Sale en Génesis capítulo 3, versículo 3, que dice la palabra: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, dijo la mujer. El segundo pecado que hace Eva aquí es la mentira. Ella está mintiendo con la expresión ni lo tocaréis. Miremos qué dijo Dios:
en cuanto a eso. Sale en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dijo, ni lo tocaréis. Esa expresión la agregó de más Eva. Dios solo dijo, no comeréis. Entonces aquí la Biblia demuestra que el segundo pecado de Eva es la mentira. Eva demuestra su deseo por el fruto y su odio por el mandamiento de Dios al agregar, ni lo tocaréis. Ya llevamos 2 pecados. Primero, no creer en Dios y creer en el diablo. Segundo, la mentira, cambiando así lo que Dios manda, disfrazando la palabra para tener excusa para pecar. Ese es otro pecado, distorsionar la palabra, acomodándola para seguir en nuestros pecados. Entonces ese es el tercer pecado de Eva, cambiar la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia. Sigamos con el relato. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que muráis, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo, padre de la mentira, sigue mintiendo y a la vez sembrando más dudas sobre Eva. Al decirle, no moriréis, sabiendo que ellos al comer del fruto de la desobediencia a la palabra de Dios, ellos van a empezar a enfermarse, ellos van a empezar a morir y van a empezar a envejecer. La palabra que resonó en Eva, que se mantuvo en su mente, fue, serán como Dios. Y es la palabra que se mantiene en muchas personas del mundo que quieren todo, poder, fama, dinero, y son capaces de perder su alma por estos tres males. Dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? A Eva le inundó el deseo al poder, pero antes del deseo al poder viene la envidia y el celo. Quiere decir que Eva, al escuchar poder por parte del acusador, comenzó a crecer en ella sentimientos de ambición, anhelar el poder de Dios, ansiarlo, codiciarlo. Todo eso se deriva de la envidia. Es una de las obras de la carne que sale en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Si miramos todas esas obras de la carne que son pecados, llevaron a Eva a comer del fruto. Eva comió del fruto de la duda, del fruto de la mentira, el fruto de la envidia, el fruto del celo. Eva dijo que el pecado dejó que se señoreara el pecado en ella, como le pasó a Caín, cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, le dijo Dios a Caín, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Eva se enseñoreó del pecado, lo hizo su Señor, desobedeciendo al mandato de Dios. Entonces, ¿cuántas veces dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, obedeciendo a ese pecado y no a la palabra de Dios? Muchos dicen que por culpa de Adán y Eva estamos así, pero yo creo que si nos hubieran puesto a cualquiera de nosotros en el huerto, hubiéramos cometido el mismo pecado que ellos cometieron. Dios ya sabía que el hombre y la mujer iban a pecar. Por esta razón Él tenía el Cordero que quita el pecado del mundo antes de la fundación del mundo. Sale en Primera de Pedro capítulo 18 versículo 20, que dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahí dice que Jesucristo ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Si miramos Jesucristo, ¿verdad? Ya lo tenía Dios preparado, porque sabía Dios que la mujer y el hombre iban a fallarle. Porque solo a través de Jesucristo es que tenemos salvación. Sigamos con el relato de Génesis 3:6, que dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así con ella, como ella. Cuando Eva vio el fruto, ella ya había experimentado todos esos sentimientos, en donde duda de la palabra de Dios, luego miente menospreciando así la orden que Dios le había dado, luego crece la envidia, y todo esto la lleva a sentir codicia. Y la palabra codicia que utiliza aquí la Biblia es la palabra hebrea hamad, este verbo indica deseos intensos, indicando ansias obsesivas. En Eva creció ese sentimiento intenso de ser como Dios, como le había dicho el acusador, en donde le entró unas ansias obsesivas de comer del fruto. Con todos estos sentimientos perdió el temor a Dios, con eso también la sabiduría que Dios le había dado, como dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ella se volvió insensata, despreciando la sabiduría y la enseñanza de Dios. Dice la palabra que dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que el marido o Adán estaba de acuerdo con ella. Él también estaba sintiendo todos esos sentimientos que sentía su mujer. Como él lo profetizó, que eran una sola carne, la mujer pecó o desobedeció, él también por ser una sola carne. Ellos se llenaron de orgullo, perdieron el temor a Dios queriendo ser como él. Muchas veces nos llenamos de orgullo, perdiendo el temor a Dios, y crece en nosotros todos esos sentimientos llevándonos a la desobediencia a Dios, escuchando la voz del diablo y no la de Dios, consumando así el pecado en nuestra vida. No escuchemos la voz del diablo. Derribemos todo argumento que se rebele contra el conocimiento de Dios. Llevemos cautivo todo pensamiento, razonamiento, malos deseos, intenciones, a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a seguir con el relato. En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron con hojas de higuera y se hicieron delantares. Al abrir los ojos significa que ya no estaban ciegos del pecado, como que ellos reaccionaron y comenzaron que estaban desnudos. Quiere decir sin abrigo, sin protección, sin la ayuda de Dios. Sintieron la separación espiritual de Dios, se sintieron vacíos, sin amparo, sin fortaleza, sin su escudo. Así nos sentimos cuando pecamos desnudos, que perdemos toda la protección de Dios. Ellos hicieron delantares de hojas de higuera, o sea que buscaron la protección con sus propios medios. Se llenaron de orgullo y arrogancia, creyendo que con su propia fuerza se salvarían del pecado de la desobediencia. La palabra hicieron es la palabra hebrea esab, que uno de sus significados es ceremonia religiosa. O sea que ellos, al hacerse los delantales de higueras, pensaron religiosamente que con eso se iban a salvar. Pero sabemos que la religión no salva. La única salvación la encontramos en creer en Jesucristo. Sale en Romanos capítulo 10, versículo del 9 a 10, que dice la palabra: que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestros corazones que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar con nuestra boca que hemos creído que Jesús es nuestro Señor, que Él vino, murió, resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Es la única manera de ser salvo. No busquemos la salvación por nuestros propios medios, como hicieron Adán y Eva, cubriendo sus pecados con la higuera, que significa ceremonia religiosa, o sea, religión. Eso significa la higuera. Por esta razón Jesús maldijo la higuera, porque no encontró frutos en ella. Era pura religiosidad. Así somos, si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, somos estériles sin fruto, haciendo todo de manera religiosa. Recordemos que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sale en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dejemos de ser religiosos, creyendo que somos salvos por nuestra obra, sin fruto del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que viniera y muriera por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Es la única manera de ser salvo de nuestra desobediencia. Dios hizo con Adán y Eva una prueba de obediencia, y es la que hace con nosotros todos los días.
Todos los días nos está probando Dios, nos está haciendo esa prueba de obediencia. ¿Será que la pasamos? No, pero sabemos que está la sangre de Jesús que nos limpia de pecado. Esto no quiere decir que tenemos libertad para pecar. Tenemos que vivir para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo agradamos? Obedeciendo su palabra. Por lo tanto, tenemos que ser un día mejor que otro, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Por otro lado, no menospreciemos a Adán y Eva. Ellos en un tiempo fueron santos, podían ver a Dios, podían hablar con Él cuando estaban en el huerto del Edén. Cosa que nosotros no hemos podido hacer, pero lo vamos a poder hacer. Por eso vino Jesús a morir para ser limpio de pecado y resucitar como Él lo hizo, con un cuerpo glorificado semejante al de Él, para ver a Dios como Él es. Sale en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Con el primer Adán perdimos la imagen y semejanza de Dios, pero con el segundo Adán, que es Jesucristo, retomamos la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la palabra de Dios, volviéndonos así a su imagen y semejanza. Como conclusión, la Biblia revela cuáles fueron los frutos que comieron Adán y Eva. No hay que andar inventando fábulas mal contadas. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele el misterio de la palabra de Dios. Adán y Eva comieron el fruto de la incredulidad, el fruto de la mentira, el fruto de la distorsión de la palabra, el fruto de la envidia, el fruto del celo, de desear lo del prójimo. Todo ello lo llevó al pecado mayor, que es la codicia, llevándolos a unas ansias obsesivas y deseos de tener el poder de Dios. La codicia es un pecado que nos ciega a lo que es realmente importante. Por eso ellos estaban ciegos en su codicia, que hasta el día de hoy es el mayor de todos los males, en donde la codicia lleva a negociar cosas eternas por el amor, deseo, ansia de las cosas mundanas. Ellos tuvieron un deseo excesivo por el poder de Dios. La codicia ha sido uno de los peores males que ha padecido la humanidad, siendo causa de guerras, de corrupción, de traiciones y delitos, estafas, robos, asesinatos y mentiras. El deseo excesivo e insaciable de riqueza y de abundancia de dinero, provocando daños a terceros, como por ejemplo la contaminación ambiental, lleva a las personas a cometer actos de corrupción hasta crímenes. En la palabra encontramos que Dios prohíbe la codicia. Sale en Éxodo, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Esta prohibición nos conlleva lo que nos enseñó Jesús en cuanto a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y de esta manera honramos a Dios porque Él nos ha dado a su Hijo. También Jesús nos enseña a guardarnos de la avaricia, que es sinónimo de codicia. Sale en Lucas capítulo 12, versículo 15, que dijo Jesús, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia o avaricia nos conlleva, por ejemplo, a querer tener más oro que cualquier persona en el mundo, a querer tener lo mejor que de cualquier persona. Y eso los lleva a la avaricia. Eso los llevó a la avaricia a Adán y Eva, a creer que ellos iban a ser como Dios. Lo mismo ha querido la serpiente, ser como Dios, creyendo así que lo puede vencer, pero Dios es invencible. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si miramos en este versículo sale la palabra codicia, que por ella somos capaces de destruir animales, ríos, lagos, aún personas, no importándonos nada. Por la codicia el hombre destruyó toda la tierra, y por este pecado de codicia han perdido lo más preciado, que es su alma y la vida eterna con Jesús. Dice la palabra que algunos se extraviaron de la fe, recibieron muchos dolores. La codicia es el fruto del pecado mayor que ha cometido el hombre desde el inicio de la creación hasta en estos días. Por lo tanto, es el pecado que cometieron Adán y Eva
es la codicia, en donde de ella se derivan todos los demás pecados. Ese fue el fruto que comieron Adán y Eva, la codicia, en donde se fueron desencadenando la envidia, el celo. La codicia es la raíz de todo pecado. Ese es el fruto que el hombre sigue comiendo hasta el día de hoy. El mismo fruto que comieron Adán y Eva en el huerto del Edén, ese es el mismo fruto que seguimos comiendo, la codicia. Porque vivimos envidiando la casa del hermano, vivimos envidiando y codiciando el carro del hermano, vivimos envidiando el don del hermano. No debemos, la palabra de Dios nos manda a no codiciar en Éxodo capítulo 20 versículo 17, que es uno de los 10 mandamientos, no codiciarnos, dice el Señor. Y por eso dice Jesús que se encierra todo en amar al prójimo como a uno mismo. Porque si amamos a nuestro prójimo, no vamos a querer codiciar todas sus cosas, no vamos a querer hacerle daño por estar envidioso, codiciando sus dones, querer hacerle daño al prójimo, a nuestro hermano. Por eso Jesús nos manda a amarnos como a nosotros mismos, para que sea eliminado de nuestro cuerpo ese gran pecado de codicia, que es el pecado que cometieron Adán y Eva y se sigue cometiendo hasta el día de hoy por el hombre, por todos nosotros. A veces, aunque no querramos, a veces crece ese sentimiento de envidia, de celo, que son derivados de la codicia. Pidámosle a Dios que nos ayude, el Espíritu Santo que nos ayude a ver los pecados que no podemos ver, para que así el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos limpie de pecado, nos limpie, nos saque de nuestra mente, de nuestro corazón, toda codicia, ese fruto que comió Adán y Eva. Espero me hayan entendido. Dios los bendiga y los guarde en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.